Muy buenas tardes. Les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Con el paso de las horas, la crisis política en Venezuela toma más relevancia a nivel internacional. Ahora Estados Unidos anuncia que el dinero congelado proveniente de la factura petrolera irá a cuentas de Venezuela que ya están congeladas. Ione Molinares nos acompaña ahora desde Washington con la información detallada. Ione, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy, por supuesto. Y pues bueno, John Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, fue quien hizo el anuncio. Claro, y este es un asunto conjunto, diplomático, también tiene que ver en cierta medida económico, pero es el Departamento del Tesoro el que hace precisamente el anuncio de las sanciones, el que hace el estudio de las sanciones, etcétera. Y por eso decidió que PDVSA va a tener sanciones. Eso significa que sus activos se le van a congelar y que hoy se le prohíbe a los estadounidenses tener cualquier contacto financiero o económico, digamos en general, con la empresa. Esto también significa, como muchos, que el presidente de Estados Unidos ha estudiado los factores que puedan eventualmente afectar también en la economía de los Estados Unidos. Hace unas semanas, hace varios meses, incluso mismo Trump había estado explorando esta idea, pero había algo de reticencia por la posibilidad de que precisamente el tocar la parte del petróleo pudiera terminar afectando la economía de los Estados Unidos. Pero lo que dice esencialmente el asesor John Bolton es que Estados Unidos ha llegado a un punto de independencia importante en el suministro y en el, digamos, en el manejo de lo que es el petróleo y la gasolina, que seguramente esto no va a afectar en gran manera a la economía de los Estados Unidos. Pero sí, el Departamento de Tesoro básicamente insistió que PDVSA ha sido el blanco ahora de estas sanciones porque es básicamente un vehículo de la corrupción de Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo el secretario del Tesoro. Hoy el Tesoro tomó acción contra la empresa estatal de Venezuela, PDVSA, para evitar más desvío de fondos de parte del régimen de Maduro. Estados Unidos mantiene responsables a los que son responsables por la declinación de Venezuela. Utilizaremos nuestras herramientas económicas para apoyar al presidente interino Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los venezolanos y sus esfuerzos para restaurar la democracia. PDVSA ha sido un vehículo para la corrupción, para funcionarios y empresarios venezolanos. La designación de Venezuela de hoy evitará más desvíos de activos venezolanos de parte de Maduro, preservará estos activos para los venezolanos en donde corresponden. Las acciones contra PDVSA es a través de la transferencia de control hacia el presidente interino o un gobierno electo que tome acciones significativas para combatir la corrupción. Así que este es un importante movimiento de parte del gobierno de los Estados Unidos. Totalmente, desde hace varios días se venía insistiendo, María Alejandra, que el gobierno iba a tomar todas las medidas diplomáticas y económicas a su disposición y va a seguir apretándole el cinturón básicamente el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la intención. El mismo John Bolton incluso hizo un llamado al ejército de las fuerzas militares, a las fuerzas del orden en Venezuela para que respaldaran, alejaran su respaldo a Nicolás Maduro y más bien comenzaran a pensar en el respaldo a Juan Guaidó. Y pues ya dijo que ya se estaban comenzando a ver algunas fisuras como precisamente el respaldo que le dio el encargado militar aquí en la Embajada de Washington, el coronel Silva, que el fin de semana decidió iba a respaldar a Guaidó, y lo mismo también en Miami, en uno de los consulados. Así que, pues, digamos que todos estos medios están siendo parte de la estrategia de la Casa Blanca y un respaldo que le está generando, pues, importante, digamos, ayuda al gobierno de Juan Guaidó. Vamos a ver cómo puede reaccionar entonces de aquí en adelante el gobierno venezolano, pero hasta el momento, pues, ese es el movimiento que está realizando la Casa Blanca hoy, y seguramente podrían venir más, por lo que dijo el mismo asesor de Seguridad Nacional Bolton, María Alejandra.
Así es, dijo inclusive que ya altos militares están hablando con representantes de la Asamblea Nacional y con respecto a las sanciones, 7.000 millones de dólares en activos y 11.000 millones de dólares en exportaciones. Vamos a ver de todas maneras qué sucede y, por supuesto, cuál es la reacción del gobierno de Venezuela, en este caso de Nicolás Maduro. Gracias, Ione Molinares, por acompañarnos desde Washington. Cómo no. Ahora, la presión al gobierno de Nicolás Maduro aumenta, mientras Juan Guaidó, quien se proclamó presidente de Venezuela el 23 de enero, ha convocado manifestaciones masivas, la primera de ellas el próximo miércoles. En entrevista con CNN Turquía, Maduro responsabilizó a Estados Unidos del caos en Venezuela y asegura que su gobierno es víctima de una conspiración liderada por el gobierno de Donald Trump. Guaidó, por su parte, se mantiene activo en el frente internacional. Ha nombrado a un encargado de negocios en Washington y está denunciando la represión ordenada por el gobierno. La organización no gubernamental Foro Penal, hay que decirlo también, denunció que se han registrado más de 800 detenciones durante la última semana. 67 de los detenidos son menores de edad. Pero vamos de inmediato hasta Caracas. Desde allí nos acompaña Jorge Luis Pérez Valeri con más detalles, mucha información, por supuesto, que se está produciendo en este momento en torno a Venezuela y desde la semana pasada. Jorge Luis, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, para ti, para toda la audiencia. Lo primero que hay que decir es que estamos esperando una reacción de parte del gobierno de Nicolás Maduro ante esta decisión que ha tomado el Tesoro estadounidense de sancionar a PDVSA. Lo que puedo compartir contigo hasta ahora es una comunicación que hace tan solo instantes subió a sus cuentas en redes sociales Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por parte de la comunidad internacional. No incluye a países como Rusia y China, ni tampoco al resto de los poderes del Estado dentro de Venezuela, pero en todo caso ha emitido un comunicado en el que ordena el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas. Dice Juan Guaidó en este comunicado que esto tiene que ver con la decisión del Parlamento venezolano de un acuerdo para buscar la protección de los activos del Estado venezolano en el extranjero. Y hay un dato interesante, es que está proponiendo el nombramiento de las juntas directivas de Petróleos de Venezuela y también de Citgol, la filial de PDVSA en los Estados Unidos, que permitan iniciar la recuperación de la industria. Lo indica este comunicado que está en las cuentas de redes sociales de Juan Guaidó hace tan solo instantes. Era cargado allí por su parte. Entonces, digamos, no es una reacción directa a lo que está ocurriendo con PDVSA desde los Estados Unidos, pero sí, de cierto modo, tiene que ver con el tema de la industria petrolera venezolana. Y, por supuesto, María Alejandra, dentro de toda esta situación hemos estado atentos a lo que ocurre. Más temprano escuchábamos a Jorge Arriaza, canciller de la República, canciller, del gobierno de Nicolás Maduro, en el que insistía en el llamado a diálogo, no solo para los sectores de la oposición venezolana, sino también para los Estados Unidos. Mencionaba entre sus palabras que si tenían que dialogar, y esto es una cita textual, con el diablo, lo harían. Vamos a escuchar a Jorge Arriaza expresándose más temprano desde el canal del Estado. Esta es la realidad, notas tangibles. Comunicación permanente. Hoy mismo nos comunicamos con el encargado de negocios, viendo los pasos a seguir. Pronto se sentarán los equipos. Enviaremos a nuestro equipo a Washington, a lo que era la sede de nuestra embajada, para que desde allí actúen y seguir. El diálogo. Pues es el mensaje insistente, María Alejandra, de parte del gobierno de Nicolás Maduro. No solo ha sido el canciller Arriaza, también el gobierno propio, el ejecutivo Nicolás Maduro, ha pedido diálogo, no solo a la oposición. Dijo recientemente que estaba dispuesto a reunirse con Juan Guaidó, también lo ha dicho hacia el gobierno estadounidense. Es un mensaje que se está repitiendo bastante desde la semana pasada. Ahora, en medio de todo esto, Jorge Luis, hay que recordar también que según la organización El Foro Penal, han sido varios los detenidos durante esta casi semana de protestas en Venezuela. Es más, ya si contamos el lunes cuando comenzaron estas protestas en un sector del oeste de la capital, pues sí, ya estamos hablando de una semana, pero son varios los detenidos y también fallecidos. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, María Alejandra, ya hace una semana que se produjo este alzamiento militar que recordarás, se produjo en las horas de la madrugada y que activó las protestas, sobre todo en sectores populares de Caracas. Desde ese entonces, las organizaciones no gubernamentales que llevan control de estas cifras, entre ellas el Foro Penal Venezolano, habla de 850 detenidos en todo el país, y por otra parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social habla de 35 muertos. Desde entonces se suma un muerto que también cuenta por su lado el oficialismo en una situación irregular, en medio de un enfrentamiento, pero entonces suma unos 36 muertos desde entonces. Vamos a repasar lo que decía más temprano los directores del Foro Penal Venezolano. Y la mayoría, muchos casos, de detenciones han ocurrido no solo de personas que manifiestan, sino ha habido una incursión arbitraria, una irrupción arbitraria en las casas, en los hogares de familias pobres, que se han llevado a las personas sin ningún tipo de orden. Lo que podemos calificar claramente o identificar o diferenciar de estas detenciones no solo es el número, que es muy superior a muchas otras ocasiones, a muchos otros momentos de protestas, sino que es en zonas pobres, zonas populares. Y en relación a estas cifras, es importante mencionar una serie de acciones que también había ordenado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien ha asumido como presidente encargado, reconocido por parte de la comunidad internacional. Fíjense, tiene que ver con la identificación de esos funcionarios que están dando la orden de tomar el control de estas manifestaciones que se han dado de manera espontánea, en su mayoría, no solo en Caracas, sino en el resto del país. Quiere Juan Guaidó que se identifique a estos funcionarios con nombre y apellido, quiere además trabajar en conjunto con las organizaciones no gubernamentales, eso también lo decía, había convocado una reunión de urgencia para analizar esta situación, y por último también había pedido a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que apresure su visita a Venezuela para que pueda constatar la situación de los derechos humanos y de los derechos civiles en medio de esta situación, María Alejandra, que cada vez añade un grado más de tensión. Mucha información. Hay que recordar también que durante el fin de semana se estuvieron ya repartiendo parte de la información de esta ley de amnistía. Más adelante espero que nos puedas traer más información al respecto. Muchísimas gracias, Jorge Luis Pérez Valeri, por acompañarnos el día de hoy desde Caracas. Buenas tardes. Y vamos a seguir hablando entonces del tema de Venezuela y lo que sucede, y para ello le damos la bienvenida a Juan Carlos Hidalgo, él es del Cato Institute, que nos acompaña desde Washington. Muy buenas tardes, Juan Carlos, gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan Carlos, en algún momento escuché analistas decir, e inclusive algunos personeros de la oposición, comentar que las sanciones no hacían nada al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora recién escuchamos al secretario del Tesoro y también al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la Casa Blanca, John Bolton, hablar de nuevas sanciones, en este caso la estatal petrolera venezolana. ¿Ayudan las sanciones como forma de presión al gobierno de Maduro? Yo creo que las sanciones están quebrando al régimen en el margen. Hemos visto la deserción de figuras importantes del régimen en los últimos meses. Por ejemplo, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que escapó a Miami denunciando a Maduro. Claramente la vida se les hace más complicada a estas figuras sabiendo que el dinero que se han robado no pueden disfrutarlo porque puesto que está congelado en cuentas en el extranjero, no pueden salir de Venezuela puesto que la mayoría de los países de Occidente les han puesto impedimento de salida. Así que yo creo que estas sanciones individuales, porque recordemos que esto no son sanciones a toda la economía venezolana, sino que son sanciones individuales, han venido contribuyendo. Ahora bien, esta última decisión de transferir el control de Citgo a Juan Guaidó, al gobierno, como presidente interino de Venezuela, no es una sanción, es una consecuencia lógica de reconocimiento diplomático que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a Juan Guaidó como presidente interino de ese país. Entiendo. Y aprovecho para preguntarte entonces, porque ciertamente quien quizás ha llevado la bandera de estas sanciones anteriormente ha sido Estados Unidos. Ahora Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de estar detrás de todo esto que ha llamado en distintas oportunidades un golpe de Estado. ¿Qué opinas al respecto de lo que está sucediendo? Son países del mundo que están tomando parte hacia un lado o hacia el otro, hacia Guaidó o hacia Maduro. La gran mayoría hacia Guaidó.
¿Podemos esperar que, por ejemplo, la Unión Europea, que le dio un plazo de 8 días a Maduro para convocar a elecciones libres, también reconozca entonces a Guaidó como presidente cuando se cumpla este plazo? Presidente interino, por supuesto. Claro, la narrativa del régimen de Maduro, que ha sido repetida por algunos actores fuera de Venezuela, es de que esto es un enfrentamiento entre Washington y Caracas, y eso no es cierto. Esto es un enfrentamiento entre el pueblo venezolano y su dictador. Ese 80% de los venezolanos que quiere que Maduro se vaya y es el régimen que se encuentra aferrado al poder. Una encuesta reciente de Megaanálisis reveló que un 82% de los venezolanos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Ahora bien, la comunidad internacional, de la cual Washington es un actor importantísimo, muy importante, no lo podemos negar, siendo la principal economía mundial, siendo el país con el cual tiene el sistema financiero que se maneja el dólar y por lo tanto tiene una capacidad extraordinaria para imponer sanciones financieras. Pero la comunidad internacional, donde está Canadá, donde está Australia, está Dinamarca y muy pronto la Unión Europea, si se cumple este plazo que han puesto, están reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino. Así que no podemos aceptar esa narrativa que está tratando de ser manifestada por Caracas, de que esto es un enfrentamiento entre la administración Trump y el gobierno venezolano, el gobierno ilegítimo venezolano. Juan Carlos, ¿y qué me dices de China y Rusia? Sabemos que en un principio pues su respuesta fue muy fuerte en apoyo a Maduro y sin embargo después parece ser un poco más de mediador para llegar a un acuerdo. Yo creo que ellos tienen que conformarse con la realidad. La palabra de Rusia puede ser muy importante en asuntos de Europa del Este o incluso del Medio Oriente, donde tiene una presencia militar o la capacidad de proyectar poder militar de manera importante. En el caso de las Américas no tiene ese poder. Ahora bien, Rusia tiene un 49.9% de interés en Citgo y es por eso que esta medida que se acaba de tomar es muy importante para los intereses rusos, puesto que podría representar la pérdida de ese posible control sobre la subsidiaria venezolana. En el caso de China, a Venezuela le debe todavía $20.000 millones de la plata que en su momento Beijing le prestó al régimen de Caracas, ya sea con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro. Sin embargo, los chinos son altamente pragmáticos e incluso han tenido negociaciones con la oposición en aras de garantizarse de que esa deuda va a ser honrada por la oposición en el caso de que se haga de una vez de facto con el poder. Así que yo no esperaría que la oposición china y rusa sea un obstáculo insalvable para la caída eventual del régimen de Maduro. Te pregunto también el caso de Cuba y su rol en todo este proceso y lo que se está viendo, lo que se está viviendo. Y aprovecho también para preguntarte algo que dicen muchos, o que he escuchado decir algunos analistas. ¿Qué tan cierto es que este puede ser el inicio del fin de la era chavista y madurista? Empiezo con esa última pregunta. Cuando la Asamblea Nacional fue electa, allá a finales del 2015, con una mayoría abrumadora, una supermayoría de la oposición, yo escribí, haciéndome las palabras de Churchill, que ese era el fin del principio del chavismo. Es decir, no estábamos todavía ante el colapso inminente del chavismo, pero ya empezábamos a ver que el pueblo venezolano había dado un giro determinante contra la dictadura de Maduro. Yo creo que hoy sí ya podemos empezar a hablar del principio del fin de la dictadura madurista. Vemos que la presión internacional, aunado con una oposición revitalizada y una mayoría abrumadora del pueblo venezolano que quiere que este régimen caiga, creo que esta combinación de factores que no habíamos visto antes podría marcar la diferencia. En el caso de Cuba, es claro que el apoyo logístico que brinda la dictadura cubana, principalmente en servicios secretos, en inteligencia y en apoyo militar, es fundamental para que Maduro se sostenga en el poder, principalmente la infiltración de los servicios secretos cubanos en las Fuerzas Armadas. Sabemos que los generales, el alto mando militar está muy metido en corrupción, muy metido en narcotráfico y por lo tanto no le interesa un cambio de régimen. Sin embargo, hay mucho descontento en la tropa, pero la tropa está siendo fuertemente vigilada por los servicios secretos cubanos y es ahí en donde Cuba está jugando un papel fundamental, ha jugado un papel fundamental en apuntalar la dictadura de Maduro. Y según John Bolton, en este caso, y por lo menos lo que vimos hace un rato, pues ya hay militares de alto rango hablando
con representantes de la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué sucede con esta ley de amnistía, que además entonces ya fue aprobada también por la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy desde Washington. Muy interesante tu punto de vista, Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute desde la capital del país. ¿Qué les puedo decir? Mucha información con respecto a Venezuela. Me gustaría saber lo que ustedes opinan sobre los últimos acontecimientos. @RequenaCNN es mi cuenta en Twitter. Allí espero entonces sus comentarios para más adelante tener tiempo y poder compartirlos con toda nuestra audiencia. La etiqueta es Panorama Mundial. Breve pausa, ya regresamos con mucho más de este programa. Tenemos información para ustedes y tiene que ver entonces también con que